En Laboratorio de Productos Éticos tenemos un noble compromiso: proteger y preservar la vida, cuidando la elaboración de nuestros medicamentos. El desafío lo iniciamos en 1984 gracias a la tradición farmacéutica de nuestro fundador, el Dr. Pascual Escabone, y el liderazgo innovador de su hijo, el Dr. Óscar Vicente Escabone. Hace más de 30 años seguimos fieles a nuestros valores: excelencia, innovación, desarrollo continuo, integridad y servicio. Éticos comenzó con 5 productos y 5 agentes de promoción médica. Hoy tenemos más de 300 colaboradores y destacadas líneas de especialidades con más de 250 productos. Cubrimos todo el territorio nacional con una flota propia de distribución y oficinas ubicadas estratégicamente en San Lorenzo, Ciudad del Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero. Fuimos pioneros en llevar productos paraguayos al exterior. Contamos con certificación INVIMA para exportación de medicamentos a Colombia. Llegamos a países de Sudamérica, Centroamérica y África. En 1996 se iniciaba la construcción de la planta industrial con una proyección tecnológica a largo plazo, acorde a las buenas prácticas de fabricación y control de medicamentos. Hoy, con 9.000 metros cuadrados, sus sectores están provistos de la más avanzada tecnología farmacéutica. Para cada lanzamiento, el Departamento de Investigación y Desarrollo realiza un cuidadoso trabajo científico con numerosos ensayos, pruebas y estudios que garantizan la seguridad, eficacia y confiabilidad de los productos. En el sector sólidos orales contamos con una tecnología única en el país que produce comprimidos bicapa y que posibilita fabricar medicamentos con 2 principios activos para posteriormente liberarlos en diferentes tiempos. El componente esencial de los líquidos orales es el agua, y esta se obtiene de un sistema de purificación y distribución por ósmosis inversa e inyección de ozono en línea, resguardando su máxima calidad en jarabes, soluciones, suspensiones y spray nasales. Para proteger la esterilidad y seguridad de los inyectables, el sector cumple con los estrictos procedimientos y normas establecidas por la Agencia de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, y la Agencia de Medicamentos Europeos, EMA. Desde el año 2001, Éticos cuenta con la primera planta dedicada exclusivamente a la fabricación de productos oftálmicos. El crecimiento del mercado motivó la construcción de un nuevo sector que en el 2016 triplicará su capacidad. Éticos posee la primera planta en Sudamérica de polvos para inhalar, creada a partir de la transferencia tecnológica con una multinacional de Europa. El proceso de fabricación requiere de una compleja técnica que asegura el contenido exacto de cada cápsula. Esta nueva y eficaz forma terapéutica para afecciones respiratorias críticas actúa en los pulmones con un excelente control de dosis. Procesos automatizados permiten el envasado secundario de los medicamentos, evitando la contaminación cruzada en las líneas de producción.
Las materias primas, insumos y productos terminados son almacenados en depósitos climatizados y son monitoreados con un sistema integral de gestión empresarial, SAP. Cada etapa, desde el ingreso de la materia prima hasta obtener el producto final, es analizada por el Laboratorio de Control de Calidad, que está dotado de cromatógrafos, líquidos y gaseosos, analizadores de tamaños de partículas, equipos de disolución y un laboratorio de microbiología. El Departamento de Aseguramiento de la Calidad vela el cumplimiento de todas las normas y procedimientos, estableciendo un sistema de calidad total que involucra a todos los miembros de la compañía y por el que se logra la trazabilidad de los lotes elaborados. En Éticos, creemos que la salud es fundamental para una vida feliz. Ponemos nuestro conocimiento e innovaciones tecnológicas al servicio de los médicos y pacientes, brindándoles medicamentos efectivos, seguros y confiables. Éticos, la vida es nuestro desafío, el bienestar nuestra.
Laboratorio de Productos Éticos tenemos un noble compromiso: proteger y preservar la vida, cuidando la elaboración de nuestros medicamentos. El desafío lo iniciamos en 1984 gracias a la tradición farmacéutica de nuestro fundador, el doctor Pascual Escabone, y el liderazgo innovador de su hijo, el doctor Óscar Vicente Escabone. Hace más de 30 años seguimos fieles a nuestros valores: excelencia, innovación, desarrollo continuo, integridad y servicio. Éticos comenzó con 5 productos y 5 agentes de promoción médica. Hoy tenemos más de 300 colaboradores y destacadas líneas de especialidades con más de 250 productos. Cubrimos todo el territorio nacional con una flota propia de distribución y oficinas ubicadas estratégicamente en San Lorenzo, Ciudad del Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero. Fuimos pioneros en llevar productos paraguayos al exterior. Contamos con certificación INVIMA para exportación de medicamentos a Colombia. Llegamos a países de Sudamérica, Centroamérica y África. En 1996 se iniciaba la construcción de la planta industrial con una proyección tecnológica a largo plazo, acorde a las buenas prácticas de fabricación y control de medicamentos. Hoy, con 9.000 metros cuadrados, sus sectores están provistos de la más avanzada tecnología farmacéutica. Para cada lanzamiento, el Departamento de Investigación y Desarrollo realiza un cuidadoso trabajo científico con numerosos ensayos, pruebas y estudios que garantizan la seguridad, eficacia y confiabilidad de los productos. En el sector sólidos orales contamos con una tecnología única en el país que produce comprimidos bicapa y que posibilita fabricar medicamentos con 2 principios activos para posteriormente liberarlos en diferentes tiempos. El componente esencial de los líquidos orales es el agua, y esta se obtiene de un sistema de purificación y distribución por ósmosis inversa e inyección de ozono en línea, resguardando su máxima calidad en jarabes, soluciones, suspensiones y spray nasales. Para proteger la esterilidad y seguridad de los inyectables, el sector cumple con los estrictos procedimientos y normas establecidas por la Agencia de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, y la Agencia de Medicamentos Europeos, EMA. Desde el año 2001, Éticos cuenta con la primera planta dedicada exclusivamente a la fabricación de productos oftálmicos. El crecimiento del mercado motivó la construcción de un nuevo sector que en el 2016 triplicará su capacidad. Éticos posee la primera planta en Sudamérica de polvos para inhalar, creada a partir de la transferencia tecnológica con una multinacional de Europa. El proceso de fabricación requiere de una compleja técnica que asegura el contenido exacto de cada cápsula. Esta nueva y eficaz forma terapéutica para afecciones respiratorias críticas actúa en los pulmones con un excelente control de dosis. Procesos automatizados permiten el envasado secundario de los medicamentos, evitando la contaminación cruzada en las líneas de producción.
Las materias primas, insumos y productos terminados son almacenados en depósitos climatizados y son monitoreados con un sistema integral de gestión empresarial, SAP. Cada etapa, desde el ingreso de la materia prima hasta obtener el producto final, es analizada por el Laboratorio de Control de Calidad, que está dotado de cromatógrafos, líquidos y gaseosos, analizadores de tamaños de partículas, equipos de disolución y un laboratorio de microbiología. El Departamento de Aseguramiento de la Calidad vela el cumplimiento de todas las normas y procedimientos, estableciendo un sistema de calidad total que involucra a todos los miembros de la compañía y por el que se logra la trazabilidad de los lotes elaborados. En Éticos, creemos que la salud es fundamental para una vida feliz. Ponemos nuestro conocimiento e innovaciones tecnológicas al servicio de los médicos y pacientes, brindándoles medicamentos efectivos, seguros y confiables. Éticos, la vida es nuestro desafío, el bienestar, nuestra misión.
Muy buenas noches a todos los asistentes. Quiero agradecerles que he visto que de temprano están para hacernos compañía hoy. Hoy contamos como moderadora a la doctora Elizabeth Duarte. Ella es especialista en ginecobstetricia, especialista en tracto genital inferior y colposcopía, magíster en atención integral del adolescente con énfasis en salud reproductiva sexual. Es coordinadora del servicio adolescente del Hospital Materno Infantil San Lorenzo. También es secretaria de la Sociedad Paraguaya del Tracto Genital Inferior y Colposcopía y es cosecretaria de la Federación Latinoamericana del Tracto Genital Inferior y Colposcopía. Y nos honra con su presencia el presidente de la Federación Latinoamericana, el doctor Carlos Yerobi Moreno, que él es médico de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, es profesor de posgrado de ginecobstetricia de la Universidad de Guayaquil y actualmente, como saben, el presidente de la Federación Latinoamericana de Tracto Genital Inferior y Colposcopía. Unas palabras de bienvenida, Carlos. Buenas noches, queridos compañeros de la Federación Latinoamericana de PTGI. Les doy la más cordial bienvenida a este importante evento. También hago extensiva esta bienvenida a muchos compañeros latinoamericanos que no están en la Federación y aprovecho esta oportunidad para invitarlos a que se agrupen, a que se organicen, cumplan los requisitos e ingresen a la Federación. Será de mucho valor su presencia y desde ya les daría una cordial bienvenida. Quiero aprovechar para felicitar a la doctora Ana María Soilán, una querida compañera con una larga trayectoria en el campo de la patología del tracto genital inferior, quien lidera magistralmente la Sociedad Paraguaya de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía, con un gran equipo de colaboradores que ya veo están trabajando arduamente, decididamente, para que el 11 Congreso Latinoamericano, que será el próximo año, en octubre del próximo año, va a ser todo un éxito. Yo auguro y estoy seguro que así será. Quiero también aprovechar para felicitar a Sociedad Paraguaya, Colombiana y otras sociedades federadas que están desarrollando una prolífica actividad docente. Eso en estos tiempos de dificultad de viajar, pues, y aprovechando estas plataformas tecnológicas, nos une, nos acerca y nos pone al día en tantos avances en nuestro campo que tanto amamos. Así que con esto, gracias una vez más. Estoy seguro que será un éxito y felicito, doctor Monge, porque estoy seguro que sus presentaciones serán de un alto nivel profesional y académico. Gracias y buenas noches. Gracias por sus palabras, doctor Carlos Yerobi, y ahora voy a dar pie entonces a la doctora Elizabeth Duarte. Eli. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Es un placer poder saludarle, doctora Ana María Soilán, nuestra presidenta de la Sociedad Paraguaya de Patología del Tracto Genital Inferior, y al doctor Carlos Yerobi, el presidente de la Federación Latinoamericana de Patología del Tracto Genital Inferior. Y un saludo cordial para todos los oyentes y colegas que están conectándose, y tenemos gente de la Argentina, tenemos gente de Córdoba, al doctor Emanuel González, a la doctora Elizabeth Torres, presidenta de El Salvador, de gente de Santo Domingo, la doctora Silvana Vitale, presidenta de la Sociedad de Uruguay, tenemos también al doctor Mariano Tociano, vicepresidente de la Sociedad Argentina Patología Cervical, a la doctora Zully Benítez, presidente de FLACIM, a la doctora Fanny Corrales, presidenta de Allogia. Tenemos también gente desde Perú, México, Santo Domingo, República Dominicana, Ciudad del Este, Encarnación, Ecuador. Bueno, de todos los países tenemos, y le damos a todos una cordial bienvenida y agradecemos que puedan estar participando de esta jornada interna, de esta conferencia internacional. Quiero presentar en esta noche,
Bueno, como ustedes saben, la Sociedad Paraguaya de Patología del Tracto Genital Inferior está realizando esta serie de charlas, conferencias internacionales con el propósito de que, como parte, vamos a decir, del lanzamiento de la Federación del Congreso Latinoamericano de Patología del Tracto Genital Inferior, que se va a realizar en octubre del año que viene, 2021, y el 7º Congreso Paraguayo de Patología Genital Inferior y Colposcopía. Hoy quiero presentar al doctor Fernando Monjes. Estimado doctor, agradecemos que pueda estar compartiendo con nosotros esta conferencia virtual. No estoy pudiendo pasar mis slides. A ver. Y voy a presentar al doctor Fernando Monjes. Él es presidente de la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior, jefe de la sección de patología de tracto genital inferior y colposcopía y histeroscopía del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno, profesor asociado de ginecología y obstetricia de grado y posgrado del Instituto Universitario CEMID, magíster en educación médica. Él va a estar desarrollando 2 temas. El primer tema que vamos a estar escuchando es sobre lesiones intraepiteliales de bajo grado del cuello uterino, cuál es su significado biológico y estándar de manejo, y posteriormente estará realizando la segunda conferencia, rol de la biología molecular en tracto genital inferior, test de HPV, cómo y cuándo indicar su aplicación. Así que, doctor, le dejamos para que usted pueda dar inicio a esta conferencia. Bueno. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación a la Sociedad Paraguaya a través de la doctora Ana Soilán. Un placer poder compartir estas charlas para toda Latinoamérica. Agradezco al doctor Jerobi Moreno la introducción y el recibimiento, presidente de la Federación. Así que voy a pasar directamente a las charlas. Vamos a empezar por el manejo o cuál es el significado biológico de las lesiones de bajo grado del cuello, cuál es el estándar de manejo. Y podemos comenzar con una premisa, que el manejo inadecuado de las lesiones intraepiteliales genera un aumento de costos sin aportar beneficios, con excesos en el seguimiento y en los procedimientos diagnósticos, y pudiendo llevar a tratamientos, como menciona la diapositiva, tratamientos innecesarios con probables riesgos obstétricos. En lo que voy a desarrollar en la charla, vamos a comenzar con algunos fundamentos, que es que solamente el 10-15% de las infecciones por HPV son persistentes. Esas infecciones persistentes son las que pueden tener una capacidad transformante a nivel de la biología celular. No obstante, la mayoría de estas, no todas estas lesiones o infecciones, mejor dicho, persistentes, van a tener la capacidad de desarrollar una lesión precancerosa, y a su vez no todas son las que van a terminar desarrollando un cáncer. Por otro lado, como fundamento, podemos partir de la base que la mayoría de estas lesiones de bajo grado resuelven sin tratamiento, y sobre todo en mujeres jóvenes, menores de 25 años. En este gráfico de la doctora Patty Gavitt nos muestra un poquito el modelo de historia natural de la infección por HPV hasta desarrollarse un cáncer de cuello. Lo que sí podemos mencionar que de todas aquellas pacientes que se infectan, algunas tienen la capacidad de desarrollar anticuerpos, de generar algún tipo de seroconversión, que aproximadamente pueden llegar a ser alrededor del 40-50%. No obstante,
se duda de la capacidad protectora que tienen estos anticuerpos por el nivel de desarrollo de anticuerpos que genera la infección. Por otro lado, tampoco está muy claro con respecto a que si todas las infecciones, cuando en la evolución pueden o no detectarse, gran parte pueden generar un aclaramiento viral, o sea que nuestro nivel de inmunocompetencia generan ese aclaramiento. Pero algunas de esas infecciones, que alrededor, como menciona la doctora Gravit, alrededor del 10-15%, pueden generar una infección latente, o sea, no detectada por las técnicas de biología molecular, pero por el nivel tan bajo persisten en las células y no siendo detectada esta infección. El tema que nos ocupa hoy son las lesiones de bajo grado. Y dentro de las lesiones de bajo grado, la mayoría son generadas por virus de tipo oncogénicos. Ahora, dentro de lo que es la patología del tracto genital inferior, la lesión blanco a la cual nosotros tenemos que dirigir todas nuestras fuerzas, o el objetivo, es la detección de las lesiones de alto grado. Ahora, sabemos que la mayoría de las infecciones son subclínicas, la mayoría presentan una regresión espontánea, algunas tienen la capacidad de progresar a una lesión de bajo grado, que es el tema de hoy, pero la gran parte de estas lesiones de bajo grado regresan, y algunas persisten, y solo unas pocas son las que progresan a lesiones de alto grado. Pero el fin al cual nuestros métodos de tamizaje y después de detección está su objetivo dirigido a la detección de estas últimas, de las lesiones de alto grado. Entonces, ¿por qué tanta preocupación con respecto a las lesiones de bajo grado? Este es un gráfico tradicional, ya conocido de Ostor, donde muestra que las lesiones de bajo grado, la capacidad también de progresar a una lesión de alto grado, como en la diapositiva anterior mencionaba alrededor del 15%, acá del 11%, pero menos del 1% tienen la capacidad de progresar a un cáncer de cuello, o de detectarse un cáncer de cuello. Con respecto a qué es lo que nos dice la literatura, este es un trabajo donde hay un seguimiento de 26 meses, y cuál es el riesgo que tienen estas pacientes que tienen hoy por hoy un diagnóstico de una lesión de un SIN 1 o menos, el riesgo de tener una lesión SIN 3. Vieron que el riesgo es menor del 2%, y si encima lo discriminamos por grupo etario, a menor edad ese riesgo todavía se reduce. Por lo cual, dado el bajo índice o el bajo riesgo que tienen estas lesiones de progresar una lesión de alto grado, sus conclusiones es que es mejor el seguimiento que el tratamiento. Lo mismo para este trabajo, donde también observaron un bajo índice de progresión de las lesiones en un seguimiento de por lo menos 2 años, y vieron que la mayoría de estas lesiones regresaron o persistieron como tal, y solamente un 10% progresaron a lesiones de alto grado, y en este seguimiento ningún cáncer se ha observado invasor. Este es un estudio bastante conocido, un estudio randomizado, hecho en Canadá y en Brasil, donde se tomaron pacientes con lesiones de bajo grado, y la mayoría eran pacientes de menor de 30 años. Y las dividieron entre realizar un tratamiento inmediato y después el seguimiento de las mismas, o directamente realizar un seguimiento cada 6 meses durante 18 meses. En las pacientes que fueron tratadas se encontraron un 17% de lesiones de SIN 2+, y después en el seguimiento una tasa de evolución post-tratamiento de menor del 2%. Y si bien acá es alrededor del 4%, esta diferencia no fue significativa. Lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas de estas lesiones incluidas acá, como SIN 2+, muchas eran SIN 2 que después pudieran haber regresado en su historia natural, que no quiere decir que no hayan estado en este grupo de estudio. Por lo tanto, también postulan que dado el bajo riesgo de progresión, es una estrategia más razonable el seguimiento más que el tratamiento. Con respecto a cuál es el significado biológico, es uno de los temas o títulos de esta charla. El proyecto LAST, publicado en el año 2012, claramente pone de manifiesto que las lesiones de bajo grado no es más que la manifestación citológica o histológica de una infección por HPV. Nos muestra que hay replicación activa del virus, a diferencia de las lesiones de alto grado, donde son los verdaderos precursores de la lesión, precursores del cáncer.
donde claramente hay son infecciones persistentes con capacidad transformante. Por otro lado, hace mención de la inmunohistoquímica del P16. Después, más adelante, voy a tocar nuevamente el tema, pero si bien la P16 sostienen o postulan de que no debe ser utilizado en más del 20% de las biopsias, más o menos hay un 4% de las biopsias que pueden ser sin 1, o sea, el 4% de los sin 1, histológicamente o morfológicamente, pueden requerir la necesidad de hacer una P16, porque el patólogo no puede dilucidar si rotularlo como una lesión de alto o de bajo grado. Pero esto es un grupo muy, muy pequeño. La verdad que la mayoría de la P16 está dirigido al SIN2 morfológico, donde el patólogo lo rotula histológicamente por hematoxilina y oxina como SIN2, y esas son las que se pueden beneficiar del uso de la P16. ¿Por qué menciono la P16 en el SIN1? Porque algunos SIN1 son P16 positivas, pocos, pero lo son. Pero no quiere decir que porque utilice la P16 en un SIN1 donde claramente el patólogo lo rotula como tal, vamos a cambiar por la P16 positiva en un SIN1 morfológico a transformarlo como una lesión de bajo grado en alto grado. Eso no se debe hacer. Este es otro trabajo tomado del estudio Kaiser, del Kaiser permanente. Sabemos que es el estudio que ha dado origen a las guías del 2012 y a las actuales del 2019, publicadas recientemente en abril de este año. Y hace una diferenciación del riesgo que tiene a 5 años las lesiones, diferenciándolas el riesgo que tiene para SIN2, SIN3 o cáncer, en mayores de 25 años que tenían un diagnóstico de una lesión de bajo grado. Y vieron que el riesgo, si vamos a tomar el SIN3 como el verdadero precursor de la lesión, verdadero precursor del cáncer, vemos que aproximadamente menos del 4% son las que tienen riesgo de progresión. O encontramos ese porcentaje de lesiones de alto grado en el seguimiento. En estas guías del 2012, que son las que precedieron a las actuales, se hace una evaluación con respecto a las lesiones de bajo grado. Y obviamente sabemos que alrededor del 80% o más de las mismas son generadas por virus de alto riesgo. Y una de las cosas que evalúan y se ve es que las lesiones de bajo grado histológicas, el riesgo es similar a aquellas donde encontramos una citología de bajo grado o ASCUS HPV positiva en ausencia histológica de SIN. Y lo que ven es que, dado que tienen el mismo riesgo a 5 años de desarrollar una lesión de alto grado, deben ser manejadas de la misma manera. Sí, lo que pueden uno observar en este tipo de grupo poblacional es la citología que precede a la lesión de bajo grado histológica. Entonces, claramente el riesgo a 5 años es distinto cuando la citología que la precede es de cambios menores versus a cambios mayores, como estamos viendo en esta diapositiva. En este otro estudio, que es el estudio Tómbola hecho en el Reino Unido, sobre pacientes con lesiones de bajo grado precedidas por citología de bajo grado, en una edad media de 29 años, con un seguimiento a 3 años, vieron que el riesgo de desarrollar una lesión SIN2 o más a 3 años es del 12% y del 6% en 2 años con una media de detección a 25 años. Tenemos que saber diferenciar cuando he mostrado en algunas diapositivas SIN2 más o SIN3 más. La verdad es que muchas veces cuando incluimos la lesión SIN2 más, muchas de estos SIN2 en la evolución natural, en el seguimiento, van a regresar, sobre todo en población joven que pueden tener una tasa de regresión del 50 al 60%. En este mismo estudio británico, vieron que claramente la mayoría de estas pacientes que tenían un virus de alto riesgo, como dije que la mayoría lo son de las lesiones de bajo grado, la mayoría tenían regresión sin tratamiento. Y tampoco justificaba el uso del test de HPV al inicio del manejo de estas pacientes, dado que lo más probable es que todas fueran, o más del 80% positivas. En nuestra sociedad, la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior, hemos hecho nuestras guías de manejo en el 2012, pero las mismas fueron, en el 2015, las mismas fueron precedidas por la primera versión hechas en el 2009.
En las mismas hacemos ciertas aclaraciones que no hay ninguna guía de manejo que pueda permitir llevar el riesgo de detección a cero. O sea, toda guía de manejo de cualquier patología o entidad, llevar un nivel a cero es prácticamente imposible. Entonces, y llevarlo, por más obsesivo que uno quiera, a cero, puede resultar en generar por sobretratamientos o seguimientos, que pueden llevar a sobretratamientos con gastos innecesarios en lo que es el sistema de salud. En el mismo tomado de la bibliografía, sabíamos que la mayor parte de estas lesiones de bajo grado regresan y sobre todo en población adolescente. Otra de las cosas que se ve en las lesiones de bajo grado es que también hay un cierto grado de discordancia en la interpretación de las lesiones por los patólogos. Y fíjense que cuando esto, a través del estudio ALSE, un estudio ya tradicional, conocido, vieron que solamente había un nivel de concordancia cuando se veían entre patólogos y los patólogos expertos de alrededor del 50%. En nuestras guías del 2015 sí hacemos una actualización y donde incorporamos el seguimiento no solo de acuerdo a la citología con cambios mayores o menores, sino que incorporamos también la evaluación colposcópica y la clasificación de acuerdo a Río 2011, de acuerdo a las zonas de transformación. Y actuamos de acuerdo a la misma, de acuerdo si la zona de transformación es 1, 2 o 3, si se ven imágenes o no se ven imágenes, o si las imágenes son grado 1 o grado 2, y de acuerdo a eso, el seguimiento, la biopsia o el estudio del conducto y actuar en consecuencia. De acuerdo a los factores de riesgo, como acabo de mencionar, también es lo que podemos llegar a actuar sobre este tipo de lesiones en el seguimiento. De acuerdo a la presencia o no de las mismas, o de estos factores de riesgo, es que vamos a generar o desarrollar un seguimiento o un tratamiento en aquellas lesiones que persistan más allá de 2 o 3 años. Otra de las cosas es cuando tenemos la presencia de una lesión de bajo grado y si tenemos correlación citocolpohistológica o no tenemos correlación citocolpohistológica asociado a mayor patología o con citología con cambios mayores. La verdad que cuando hay correlación citocolpohistológica, lo que normalmente hacemos es un seguimiento cada 6 meses, y si la lesión persiste a los 2 años, la idea es de elección el seguimiento. Sobre todo porque los tratamientos excisionales no están exentos de riesgos a futuro, sobre todo en población joven con deseos de fertilidad. Sí podemos considerar el tratamiento, sobre todo en población de riesgo, como los factores de riesgo que mencionaba anteriormente, o hacer también la misma va a depender cuando no tenemos correlación citocolpohistológicas con sospecha de mayor patología, y de acuerdo a eso vamos a realizar un diagnóstico excisional, si tenemos realmente sospecha de que puede haber mayor patología, o previamente mejor hacer una revisión de todos los hallazgos citocolpohistológicos y si hay cambios en esa revisión, actuar en relación al mismo. Hemos incorporado claramente en el manejo del SIN2 morfológico, que es el que el patólogo determina por hematoxilina y eosina, la posibilidad de la utilización, si contamos con la misma, de P16, y un SIN2 con P16 negativa no es más que una lesión de bajo grado y va a corresponder el seguimiento acorde. Si fuera una lesión de alto grado por P16 positiva, entonces vamos a ver si la paciente es menor o mayor de 25 años, si es menor de 25 años y donde se cumplen que no hay lesión en el canal, en el conducto endocervical, la unión escamocolumnar es visible, la zona de transformación es tipo 1 o tipo 2. En estas pacientes, y si son jóvenes, sobre todo se puede preferir el seguimiento más que el tratamiento. Con respecto al embarazo, la verdad que la lesión de bajo grado en el embarazo no justifica ningún tipo de acción y solamente debe ser evaluada alrededor de 45 días posparto. Y así llegamos al 2019, donde se presentan las guías americanas
publicadas recientemente en abril. Y la diferenciación que hacen es tomando como punto de corte cuando el riesgo es igual o mayor al 4%. Si es menor al 4%, de acuerdo a eso va a ser el seguimiento, si va a ser a 1, a 3 o a 5 años. Y si es mayor del 4%, ¿cómo vamos a actuar? De acuerdo a ese riesgo establecido, lo que tiene de valor las guías nuevas que no actúan en base a los resultados de los test o de las pruebas que se utilicen, sino actúan en base al riesgo. Y ese riesgo está dado por el resultado de las pruebas y también por los antecedentes de las pacientes. Si ha tenido, cuáles fueron sus citologías previas, si no fueron nunca tamizadas, todo eso hace que la paciente se le incluya en un determinado grupo de riesgo y de acuerdo a eso va a ser la acción que vamos a tener sobre las mismas. Lo claro es que cuando superan este 4% de riesgo, esas pacientes, la mayoría, sí van derivadas a colposcopía, y lo que se ha logrado con esto es para ellos reducir el número de pacientes derivados a colposcopía en forma inmediata en el alrededor de un 15%. Tengamos en cuenta que la colposcopía para los americanos no es traspolable como para, por lo menos nosotros en Latinoamérica. Para ellos en la colposcopía estamos hablando de valores mayores de $200, que no es nuestra realidad, y por lo tanto para nosotros no son esos costos y por lo tanto no generan los condicionamientos que se pueden dar en su situación. Volviendo, otra de las cosas que mencionas es una actualización con respecto a los informes de patología y test de laboratorio y con respecto al SIN2 morfológico, como decía, por hematoxilina y eosina, la P16 no debe considerarse, al SIN1 P16 positiva, no se lo considera como una lesión de alto grado. O sea que solamente se va a utilizar fundamentalmente cuando hay discordancia para el patólogo entre rotular un SIN1 o una lesión de alto grado, ahí puede ser de ayuda, que son la menor número de casos, y la mayoría son para el SIN2 morfológico, que no es el tema de esta charla. Una de las cosas que menciona es decir, bueno, tengo la lesión de bajo grado y la citología que la precede es una lesión de alto grado o un ASH. El riesgo que tienen estas pacientes de tener al año de una lesión de alto grado está alrededor entre el 4 y el 1,5%. A diferencia de las guías que mostrábamos anteriormente, por lo menos en nuestras guías argentinas, nosotros optamos por revisar la citología, histología o colposcopía o hacer un diagnóstico excisional. También existe la posibilidad de la observación de estas pacientes. Y así es como se menciona en los algoritmos cuando el L-SIL es precedido por el H-SIL, por una citología por H-SIL. Entonces, además del diagnóstico decisional o la revisión de los resultados, existe la posibilidad de hacer un seguimiento con citología y colposcopía en menores de 25 años o colposcopía y test de HPV en mayor de 25. Igualmente estas guías fueron muy bien explicadas hace unos 10 días atrás, tanto por el doctor Pérez Moreno como por el doctor Buitrago, colegas de Colombia, invitados recientemente por la Sociedad Paraguaya. Esto es el mismo caso, nada más que en el anterior era por HSI, en este caso es por un ASH, y la diferencia es prácticamente sutil con respecto a que o revisan los hallazgos o hacen el seguimiento observacional con citología o test de HPV de acuerdo a la edad, y de acuerdo a los resultados del mismo se realiza o no un diagnóstico excisional. Ahora, dentro de las conclusiones que ellos ven en estas nuevas guías es que aún en las lesiones de bajo grado que persisten durante al menos 2 años, siguen prefiriendo la observación más allá de que el tratamiento es aceptable. Vuelven a mencionar que, a lo mismo que decía el proyecto ALAS, que la mayoría de estas lesiones de bajo grado no es más que la manifestación de la infección por HPV, y esta infección, si bien puede ser dada por virus de alto y bajo riesgo, siendo la mayoría de alto riesgo, estas lesiones pueden ser o por un tipo de infección o por infecciones secuenciales por distintos tipos. Y encontraron alrededor, en el seguimiento o en los tratamientos del IP de estas pacientes, alrededor de un 13% de SIN2 más. Recordemos que muchos de estos SIN2 son pacientes que si no hubieran sido tratados tienen la capacidad de regresión, sobre todo de acuerdo al grupo etario.
El manejo también hacen una distinción cuando las pacientes son jóvenes, menores de 25 años, y hacen también una diferenciación de acuerdo a la citología que la precede, si son una citología con cambios mayores directamente a colposcopía, y de acuerdo a si son cambios menores, el seguimiento citológico y para el caso del ASCUS principalmente el triage con test de HPV. Con respecto al seguimiento de pacientes de 25 años, también tienen un manejo bastante conservador, que el mismo se hace sobre todo si es después de citologías de bajo grado, fundamentalmente el seguimiento, y el manejo si la precede las citologías con cambios mayores, de acuerdo a lo que ya mencioné en la diapositiva anterior. Por lo tanto, como modo de resumen, tenemos que tener en cuenta que gran parte de estas pacientes que nosotros vemos a diario en nuestro consultorio son pacientes jóvenes, nulíparas, con deseo de fertilidad. La mayoría de las lesiones de bajo grado no deben ser tratadas. Los SIN2 probablemente no deban ser tratados. Y el que sí debe ser tratado siempre es la lesión de alto grado. Para ir finalizando la charla, un poco lo que justifica y fundamenta el manejo conservador de las lesiones de bajo grado está en el hecho de que los tratamientos, sobre todo escisionales, ¿cuál sería el riesgo relativo de acuerdo al volumen o al espesor de la pieza escisionada? Es que aumenta el riesgo de parto prematuro hasta 3 veces, el riesgo relativo. Y ese daño funcional no solo depende del volumen relativo, o sea, la proporción de cuello. No es lo mismo para un cuello muy pequeño un espesor de escisión de 12 milímetros de profundidad que para un cuello de gran tamaño. Eso es el volumen relativo. ¿Qué daño de grado de daño termal estoy ocasionando durante el proceso escisional y la electrofulguración que puedo generar posteriormente? ¿Y cuánto también es el nivel de extensión de conducto endocervical que puedo haber comprometido o escisionado? Es así que, como viene el grupo británico de Cochrane, el parto prematuro está dependiendo no solo de factores de riesgo, sino también del tratamiento escisional realizado. Por lo cual hay una relación directa entre la cantidad de tejido y los resultados obstétricos cuando la profundidad supera los 12 milímetros de escisión. Por lo cual debemos tener claramente cómo saber seleccionar e individualizar los tratamientos en este tipo de pacientes. Como consideraciones finales, debemos ser conservadores en el manejo de las lesiones de bajo grado y preferir el seguimiento antes que el tratamiento. No es más que la manifestación de la infección por HPV. No es más que eso. Un bajo índice de progresión de lesiones de bajo grado a alto grado, y la mayoría de las lesiones de bajo grado van a regresar en 2 o 3 años, por lo tanto es mejor la observación, un manejo conservador, y el riesgo de lesiones de alto grado en mujeres con lesiones de bajo grado está relacionado a la citología previa. Esto es para finalizar nuestra primera charla. Acá está la diapositiva donde los invitamos a participar de nuestro próximo Congreso Argentino, que fue reprogramado por cuestiones sanitarias de público conocimiento para mediados de noviembre, con importantes invitados extranjeros y con una novedad que va a ser bajo la modalidad presencial y virtual, lo cual esperamos no solo que puedan participar del mismo, no solamente los colegas argentinos, sino los colegas de toda Latinoamérica. Así que muchas gracias por esta primera exposición. Muchas gracias, doctor, por esta primera charla que estamos escuchando, esta primera conferencia muy interesante. Quiero agradecer al Laboratorio Éticos que nos permite, ¿verdad?, usar su plataforma y nos permite actualizarnos, a todos los colegas que están participando de estas conferencias. Quiero agradecer también a la doctora Alejandra Elizalde, secretaria de LED de Corrientes, al doctor Emanuel González, que él estará trayendo próximamente una disertación como parte de nuestras conferencias,
también al doctor Madrigal de Costa Rica, es el presidente de la Sociedad de Patología Cervical, la doctora Selene Soto, presidente del Colegio Mexicano de Ginecólogos dedicado a la colposcopía, a una amiga, la doctora Flor Echeverría de Corrientes, desde México, Puebla, está el doctor Ojeda, tenemos también gente de Ciudad del Este, gente de Luque, gente de San Pedro, a la doctora Sonia Salamanca de Colombia, ella también estará participando de la serie de conferencias que vamos a estar teniendo. Bueno, ahora queremos escucharle en la segunda charla, doctor. ¿Qué tal estamos? Él va a estar dando la segunda charla, es el rol de la biología molecular en tracto genital inferior, test de HPV, cómo y cuándo indicar su aplicación. Le escuchamos, doctor. Bueno, muchas gracias. Vamos a la segunda presentación, así tenemos tiempo para después hacer la discusión, las preguntas. Entonces, el tema es cuándo y cómo indicar la aplicación del test de HPV. Entonces, vamos a partir de la base nuevamente con una premisa que el cáncer cervicuterino es el resultado infrecuente de una infección que la mayor parte, en este caso porque hacemos tracto genital inferior femenino, todas las mujeres padecen, pero en realidad todos los seres humanos vamos a tener desde nuestro inicio de relaciones sexuales más del 80% contacto con el virus. Si bien en el caso del cuello, la mayoría del cuello uterino, más del 99%, como fue dicho en algún momento, tal vez hoy están apareciendo algunos casos presentados de cáncer de cuello no HPV relacionado, no solo el 10% de los adenocarcinomas que no son HPV relacionados, sino también en algunos casos de carcinomas pavimentosos o escamosos. Pero claramente la mayoría de los mismos son HPV relacionados. Con respecto a la aplicación clínica del test de HPV, las tres pilares que hacen, que dan fortaleza al mismo, es la sensibilidad, la reproducibilidad, o sea, no depende del operador, como la citología, y el alto valor predictivo negativo, que para mí es lo más importante. ¿Qué quiere decir? Un test negativo nos garantiza o nos da un alto reaseguro que por los próximos, por lo menos 5 años, esta paciente no va a estar en un nivel de riesgo, por lo menos en un nivel de riesgo para desarrollar una lesión precancerosa o cáncer. Las tres principales utilidades, los tres principales utilidades que tiene el test de HPV es como tamizaje, solo asociado a la citología, o sea, si es como tamizaje primario o asociado a la citología como cotest, en mayores de 30 años, en algunas poblaciones y en algunos test fueron aprobados, sobre todo por la FDA, como tamizaje primario a partir de los 25 años, y pueden usarse con o sin algunos test comercializados con la posibilidad de realizar genotipificación viral para el 16 y 18. Otro es en el caso de que utilicemos, en vez de tamizaje con test de HPV, tamizaje con citología. Entonces ahí puede tomar un rol participativo el test de HPV como triage o selección de citología ASCUS. Después vamos a hablar que no toda citología ASCUS, en realidad la citología ASCUS no es una entidad nosológica, es una entidad descriptiva por el patólogo donde tiene esa citología rasgos o particularidades que hacen parecidas a una citología de bajo grado, pero otras que hacen de remedar a una citología normal. Y por otro lado, es en el seguimiento post-tratamiento de las lesiones de alto grado. Entonces, en el caso del tamizaje, vamos a partir de la base que sabemos que la citología o el Papa Nicolau ha sido una estrategia de prevención secundaria del cáncer de cuello de útero difundida a nivel mundial y desde hace más de 50 años. Pero también sabemos que tiene limitada sensibilidad, que en las mejores manos, con la mejor toma puede ser alrededor del 50-60%. Gran parte de estas fallas
en la detección de lesiones de cáncer cervicuterino, lesiones de alto grado, está por errores en la toma de la muestra o en la interpretación de las muestras, y también el seguimiento o cómo manejamos esas citologías anormales cuando nos llegan. Otra de las limitaciones que tiene la citología es para detectar lesiones glandulares, porque las lesiones glandulares descaman poco. Entonces, y también los cambios colposcópicos de las lesiones glandulares inicialmente son muy, muy sutiles, lo cual es esa sensibilidad, tanto citológica como colposcópica, se ve reducida. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las pacientes, desde inician relaciones sexuales, más allá, como dije, que el riesgo acumulado es más del 80%, pero la mayoría se infecta en los primeros años posterior al inicio de relaciones sexuales. Pero esta alta prevalencia de infecciones por HPV, la mayoría de las pacientes tienen un aclaramiento viral. Entonces, estas infecciones que son las persistentes son las que van a estar relacionados y tiene que ver este descenso de infecciones por HPV con este ascenso en cáncer de cuello. Estos son los cánceres de cuello que están relacionados con estas infecciones persistentes. Acá no se da tanto eso, porque la mayoría de las infecciones son transitorias y por lo tanto la prevalencia de cáncer de cuello es mucho menor, o prácticamente despreciable. Con respecto a los test de HPV disponibles, sabemos que hay más de 100 o 150 comercializados en el mundo. Ahora, nombro aquí los más conocidos o los principales, y por lo menos estos 4 que hoy, por lo menos en nuestro país, en Argentina, se comercializan. El más tradicional es la captura de híbridos, originalmente desarrollada por Daijin y actualmente por Qiagen. Después vino la PCR en tiempo real de Roche, donde permite la genotipificación de 16 y 18, y actualmente ya está disponible el test de OnClarity de BD y la PCR en real time de Abbott. Valga el repetir el gráfico, el fin de todo tamizaje, de buscar, de realizar un test de HPV, una citología, es, más allá de los resultados, es la lesión blanco a la cual nosotros tenemos que detectar. Detectando este tipo de lesiones es la que vamos a permitir reducir la prevalencia o la incidencia de cáncer. Este fue un trabajo tradicional que, más allá de todo, prefiero siempre mencionar, porque la verdad que lo que hizo Yanka, que fue en su momento director del IARC, de la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer, dependiente de la OMS, es un estudio tradicional en la India, donde, hecho con 4 claustros de casi 40.000 personas cada uno, pero cuando hizo la comparación del test de HPV versus el Papa Nicolau, en un seguimiento a 8 años, pudo verse que la incidencia de estadios avanzados de cáncer y de muertes se redujo en un 37 y 40% respectivamente. Este estudio, hecho en 6 países, nos muestra que la sensibilidad de una sola citología versus un test de HPV es un 30% superior, y el riesgo acumulado o la incidencia acumulada a 6 años de lesiones de alto grado, claramente hay una diferencia significativa multiplicado por 3 o casi 4 veces. Este es hecho el gráfico llevado a 6 años, donde el hecho de asociar o no la citología al test de HPV mucho no cambia, pero sí cuando la comparamos sola con la citología, la incidencia es más que significativa. Esto hecho del estudio americano Kaiser, donde ya sea para SIN3+ o para cáncer, el hecho de utilizar la citología, el riesgo a 3 años de SIN3 o de cáncer de una citología negativa, aún sigue siendo mayor que este riesgo de un test de HPV o cotest negativo a 5 años. El estudio Artistic, hecho en el Reino Unido, nos muestra que después de 3 rondas de tamizaje, el riesgo acumulado de una lesión de alto grado a 6 años de una citología negativa, es significativamente superior versus un test de HPV. Prácticamente lo que una citología, el riesgo acumulado que tiene a 3 años, es lo que el test de HPV permite a 6 años. Y lo que se ve claramente es el alto valor predictivo negativo que tiene este test cuando el mismo es negativo.
Este es el estudio hecho con tamizaje primario en Estados Unidos, con el test con Cobas 4800, hecho en mayores de 25 años, y donde ven que el riesgo de a 3 años de un SIN3 con citología sola es más del doble versus la citología sola o asociada al test de HPV. Esto es un trabajo hecho por la doctora Rossi, que fue quien durante muchos años presidió y dirigió el Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicuterino en nuestro país. El estudio original o la primera provincia en tomarse como modelo fue Jujuy, y lo que vieron cuando ellos comenzaron con citología y después lo continuaron el tamizaje con test de HPV, vieron una reducción del 55, una tasa de detección aumentó en el 55% entre la citología y el test de HPV. O sea, claramente hay una mayor efectividad en el test de HPV cuando se hace sin autotoma. Con la autotoma, esta tasa de detección puede reducirse, pero la ventaja que tiene la autotoma es que aumento claramente la población a estudiar, ¿no? Incorpora un montón de pacientes que no pueden llegar a la misma. Con respecto a este trabajo, nosotros hemos incorporado nuestro test como tamizaje para nuestro plan de salud, ya desde el año 2013. Hemos hecho nuestra propia experiencia en nuestro hospital y hemos visto que en nuestro caso, nuestra prevalencia, nuestra población en tamizaje con COTES entre los 30 y 65 años, estamos alrededor del 14%. La cantidad de pacientes que tenían una citología normal de todas las HPV positivas estaban alrededor del 17%. Hemos tenido casos de test de HPV negativos con PAP positivos, pero todos fueron ASCUS, lo cual prácticamente es como tener un COTES negativo, el riesgo es muy, muy bajo. Y nuestra tasa de detección con COTES fue alrededor del 1.04%. ¿Qué nivel de detección tuvimos? De todas las HPV positivas, el nivel de detección de SIN2 fueron el 7%, y en todas las que tuvieron test de HPV positivo con una citología positiva, el 30% tuvieron patología de alto grado. Otra de las cosas que también vimos, que en el seguimiento de las pacientes que eran test de HPV positivas con citología negativa, donde la repetíamos al año y tal vez si persistían de vuelta al año el test de HPV con citología negativa, la tasa de negativización en estas pacientes del test fue alrededor del 60%. Y así llegamos nuevamente a qué nos dice las guías publicadas recientemente del 2019. La fortaleza que tiene es que tomaron más de 1,5 millones de pacientes, y en la mayoría de estas pacientes el test de HPV fue negativo, lo cual el riesgo de sin 3 a 5 años es muy, muy bajo. Ahora, en las que eran positivas, no todas claramente tenían una citología positiva, pero si tomábamos solamente a los test de HPV positivos, el riesgo inmediato de SIN3 variaba de acuerdo a esa citología que tenía asociada, y podía tener desde un 2% hasta casi el 50% de riesgo de tener en ese momento una lesión de alto grado. Con respecto a la posibilidad de los test que son validados clínicamente y permiten genotipificación viral, el valor que tiene es que, como muestra este trabajo, en pacientes con una citología negativa con mayores de 30 años, con citología negativa, el riesgo de tener una lesión de alto grado a 10 años en este seguimiento es muchísimo mayor, o por lo menos significativamente mayor, y partiendo de una citología negativa, que las pacientes que hoy por hoy ya parten de una lesión de bajo grado, que a 10 años ese riesgo es del 11%. Es así que, de acuerdo al tipo de test que utilicemos y al tipo de protocolo o algoritmo de manejo, si usamos tamizaje primario o COTES, es el tipo de protocolo o algoritmo que vamos a utilizar. En este caso, hago un breve resumen de que si usáramos un tamizaje primario. Entonces, ahí lo que puedo utilizar como triage es la citología. Si tengo la posibilidad, la citología ya sea como si un solo test, si no me permitiera la genotipificación, es citología para los positivos, como por ejemplo ha hecho hasta ahora y sigue haciendo el Programa Nacional en nuestro país, que es test de HPV y no genotipifica, o
Si permite genotipificación, 16-18 directamente ir a colposcopía, y aquellas que son positivas para los otros 12 tipos virales de alto riesgo, hacer la citología, y si la citología es anormal, a colposcopía, porque el riesgo realmente aumenta, y si es negativa, volverlas a evaluar en 12 meses. ¿Qué es lo que puede estar viniendo a corto o mediano plazo? Es la tinción dual, las pruebas de inmunistoquímica en las citologías que pueden llegar o no, pero a reemplazar la tinción dual, que es el Sintec Plus, comercializado, a la citología tradicional. ¿Qué es lo que podría dar en la tinción dual? Se está viendo en los trabajos que permite un aumento de la sensibilidad y de la especificidad cuando se la compara con la citología convencional. Como decía, con el manejo de la citología anormal como el triage de citología ASCUS, partamos de la base que dije que no era una entidad nosológica. Y la mayoría de estas citologías ASCUS, a medida que pasan los años, vemos un descenso significativo de los ASCUS HPV relacionados, a diferencia de los LSIL, donde los mismos son del 70 o casi hasta el 90% relacionados con virus de alto riesgo. ¿Qué nos permite entonces el test de HPV? Si tomamos el estudio ALT, un estudio tradicional que ya había mencionado anteriormente, vemos que en este estudio el 11% eran SIL2 más, y aproximadamente la mitad de los ASCUS eran HPV positivos. ¿Qué permitió esto? Disminuir los falsos positivos y mejorar la sensibilidad y el valor predictivo negativo. En una revisión de estos 20 estudios, ¿por qué utilizar sí el test de HPV como triage de citología ASCUS? Porque aumenta la especificidad, dado de que gran parte de estas citologías ASCUS no son HPV positivas. Ahora, en el caso del LSIL, no justifica y es un gasto innecesario, porque la mayoría de los LSIL son HPV positivos. Entonces, tenemos que asumir que ante una citología LSIL, lo más probable es que esté infectada con un virus de alto riesgo. En el estudio Athena hicieron la misma evaluación y vieron que la tercera parte, bien que ellos tomaron una población más joven, eran HPV positivas. Y cuando hacían una discriminación con test de HPV positivo y negativos, en el bruto de todos los ASCUS era el 5% la probabilidad de tener una lesión de alto grado, el riesgo absoluto. Pero cuando lo discriminaban, positivo o negativo, ese riesgo se reducía significativamente cuando eran citologías ASCUS HPV negativas. Esto mismo tomado del estudio Kaiser, vieron que también alrededor del 40% había una diferencia significativa cuando la citología era negativa, HPV negativa o HPV positiva. Entonces vimos que en el caso de la citología ASCUS, de acuerdo a los trabajos, nos indican que entre un 30, 40, 50% de las citologías ASCUS son HPV negativas. Por eso el valor que puede tener el test de HPV en este tipo de citologías y no en el LSIL. Por último, la utilidad del test de HPV en el seguimiento post-tratamiento de las lesiones de alto grado como test de cura. Y vemos claramente de vuelta su gran valor predictivo negativo. Si bien comparándolo con la citología y con los márgenes negativos en la resección. Es un estudio, un metaanálisis de 11 estudios, y donde vieron que aún esa sensibilidad y ese valor predictivo negativo mejoraba levemente, pero sí mejoraba con la asociación del test de HPV con la citología, y consideran que es el mejor control post-tratamiento. Otra de las cosas que menciona es que a los 6 meses el test de HPV negativizó en todas estas pacientes tratadas por lesiones de alto grado. En este otro estudio, con respecto a la recurrencia de las lesiones, al seguimiento, el SIN residual o recurrente post-tratamiento, vemos que en el caso, cuando el test es negativo versus la citología negativa, la diferencia es significativa, y ni hablar si el test es positivo o si es positivo y asociado a una citología positiva. Para el caso de este estudio hecho en Canadá, en la Columbia Británica, lo interesante es que lo mismo, entre 6 y 18 meses
negativizaban el test de HPV las pacientes tratadas por lesiones de alto grado. Y lo que veíamos que solamente el menos del 2% de las pacientes HPV negativas tenían algún tipo de recurrencia en este seguimiento. Ahora, de las pacientes que eran HPV positivas, el 25% tuvieron una recurrencia de la lesión. No obstante, el test de HPV positivo no implica la presencia de enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que casi el 75%, a pesar de tener un test positivo, no desarrollan una enfermedad. Por lo tanto, como bien mencionamos en nuestras guías, en nuestra Sociedad Argentina, publicadas en el 2015, si bien el seguimiento debe ser al menos por 20 años, como mencionamos, si no tenemos o no contamos con test de HPV, el seguimiento citocolposcópico cada 6 meses durante 2 años, y luego con seguimiento anual, o si tenemos la posibilidad del test de HPV, hacer el COTES o el test de HPV y citología asociada entre los 6 y 12 meses post-tratamiento, después con 2 COTES negativos, repetirlo a los 3 años y si es negativo cada 5 años. Lo importante es que la positividad en el seguimiento de un test de HPV no implica por sí solo un nuevo tratamiento. O sea, si tengo positivo el test de HPV y o la citología, merece un examen colposcópico con eventual biopsias de acuerdo a los hallazgos colposcópicos. Pero solamente tener un test de HPV positivo con citología negativa, con colposcopía negativa, no amerita ningún tipo de conducta activa en estas pacientes. En nuestra experiencia, en un seguimiento que hicimos en 5 años en 126 pacientes tratadas por lesiones de alto grado, la mayoría, el 80% negativizaron entre los 6 y 12 meses. Y tuvimos una tasa de persistencia recurrencia del 2.4%. Solamente acá me detengo que ustedes me dirán por qué podemos llegar a tener menos nivel de persistencia recurrencia a lo que muestran otros trabajos. Nosotros hemos seguido en otros trabajos otros grupos poblacionales antes del advenimiento de la vacuna y hemos tenido tasas de persistencia recurrencia mayores. Ahora, sí, desde el advenimiento de las vacunas tenemos por conducta vacunar a todas las pacientes que son tratadas por lesiones de alto grado. Y lo que tenemos que tener en cuenta que la reducción, de acuerdo a los trabajos, pueden ser entre un 65 y 70% de reducción en la tasa de recurrencia en las pacientes tratadas y vacunadas versus las no vacunadas. Con respecto a qué nos dice las guías nuevas publicadas recientemente, las guías americanas, como ellos ya en estas guías vieron un seguimiento aún mucho mayor, observaron y la modificación que hacen con respecto a su guía anterior del 2012 es que aún con 3 test de HPV o COTES negativos, el riesgo, a diferencia de lo que mostraban las guías anteriores, no se reduce como para bajar el seguimiento aún después de 3 test de HPV negativos a cada 5 años. Así que por lo menos ellos lo que postulan sino demostraron en base al riesgo y al seguimiento de estas pacientes es hacer un seguimiento cada 3 años por al menos 25 años. Entonces, el test de HPV y la citología demuestran que son los mejores predictores para el seguimiento post-tratamiento de las lesiones de alto grado. ¿Qué va a pasar o qué está pasando con el advenimiento de la vacunación y las estrategias de prevención? Este estudio, mostrado en un grupo poblacional donde la vacuna tiene un buen impacto, vieron una reducción en este grupo poblacional en Estados Unidos de una reducción de la prevalencia de infección por HPV post-vacunación entre el 70 y el 60%, depende del grupo poblacional. Esto llevó también a una disminución de la prevalencia de infección por inmunidad de rebaño en las no vacunadas de casi un 35%, y en este grupo poblacional una reducción de casi o alrededor del 80% de lesiones de alto grado. Lo que sí claramente vamos a tener que tener en cuenta en algún momento, cuando en Latinoamérica el nivel de cobertura pueda ser más satisfactorio, de vacunación, a eso me refiero, claramente lo que se está viendo en este tipo de grupos poblacionales es una reducción en los cambios anómalos o en las anomalías citológicas y en los cambios colposcópicos, lo cual
estos dos métodos van a tener menor sensibilidad, menor valor predictivo positivo y, si bien, mayor valor predictivo negativo. Pero vamos a necesitar que en los expertos en patología del tracto genital inferior, un mayor entrenamiento de los clínicos y de los patólogos para poder discernir y mantener las destrezas para detectar estas anormalidades cito y colposcópicas que van a ser mucho menos frecuentes. Como comentarios finales, entonces, el nivel de detección de las lesiones de alto grado está alrededor del 95% en la primera ronda de tamizaje, si bien puede generar un mayor nivel de derivación a colposcopía, permite un diagnóstico más precoz de las lesiones de alto grado con mayor sensibilidad para detección de lesiones glandulares. El test de HPV claramente cada 5 años se va a convertir en el estándar de cuidado para el tamizaje, y el tamizaje claramente va a cambiar el día de mañana en la población con mujeres vacunadas, porque vamos a tener menor cantidad de resultados positivos, y esto lleva a cambios en los valores predictivos de las pruebas. La fortaleza del test es que permite identificar una minoría de mujeres con riesgo de SIN3 con muy alta precisión. Las mujeres HPV negativas, que son de bajo riesgo, vamos a necesitar menor seguimiento, por lo menos desde el punto de vista de lo que es patología del tracto genital inferior a nivel de cuello, y reduciendo en estos casos los costos. Desde el punto de vista de lo que es el manejo de la citología normal como triage de citología ASCUS, permite determinar el manejo clínico posterior y generar una estratificación de riesgo. El ASCUS HPV positivo va a necesitar un tipo de manejo distinto al HPV negativo, donde prácticamente casi ese riesgo casi se iguala al tener un test de HPV negativo y una citología negativa. Y por último, el test de HPV asociado a la citología son los mejores predictores para el seguimiento post-tratamiento de las lesiones de alto grado. Muchas gracias, y creo que pasamos a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Excelente tus dos exposiciones, muy claras y concisas. Acá tenemos varias preguntas y varios comentarios que tenemos. En cuanto a las exposiciones, voy a hacer voy a ir leyendo algunos. Excelente, muy buenas noches, excelente la exposición. Desde Venezuela, buenas noches, conectada, doctora Laura, y hay varias preguntas que ahora vamos a empezar a responderlas. Bueno, hay una pregunta que dice, se explica que la conización con LED incrementa el riesgo de parto prematuro en 3 veces. ¿Hay alguna diferencia con el cono frío? Sí, el cono frío todavía lo aumenta más. O sea, los obstétricos todavía están multiplicados. Tengamos en cuenta que la tasa de complicaciones y secuelas, hablando en términos generales, si hacemos de una excisión tipo 1 o a lo sumo tipo 2, la tasa de complicaciones y de secuelas está alrededor del 1,5%, 1%. En eso están las hemorragias, pero entre ellos también, cuando ponen complicaciones mediatas o a largo plazo, puede estar relacionado también el riesgo de parto prematuro. Ese riesgo de complicaciones generales para un cono frío es del 10%. Ahora, si comparamos solamente y separamos todo para parto prematuro, claramente hay una diferencia significativa en el cono frío versus los tratamientos excisionales por ASA. Tengamos en cuenta que los tratamientos hechos con cono frío, el nivel o la cantidad de estroma que se saca del cuello es mucho mayor. También comprometemos más el conducto endocervical y también por lo tanto estamos exponiendo a esa paciente a mayores riesgos obstétricos de parto prematuro. Tengamos en cuenta cuando hablamos de los riesgos de parto prematuro, no es solamente la pérdida de embarazo, sino los gastos que podemos generar en salud y los riesgos de un prematuro extremo desde el punto de vista cognitivo. O sea, un prematuro de 26, 28 semanas que son viables, son los gastos enormes que eso puede generar de gastos neonatales.
todo lo que es desde el punto de vista de crisis familiar, y después los probables riesgos en la maduración y en la evolución de ese chico a medida de que avance en su crecimiento. Excelente, doctor. O sea que el riesgo aumenta significativamente cuando hacemos con bisturí, un cono frío. Otra pregunta tenemos. Dice, ¿cuál es su recomendación respecto al IVA como prueba de triage en tamizaje primero antes que realizar el test? ¿Antes que qué? Perdón. Antes del test. Sí, bueno, el VIA, la inspección visual con ácido acético. Sí, es una, mire, el estudio que hizo Shankar en la India, uno de los 4 poblaciones que comparó fue una con test de HPV, otra con citología, otra con VIA y otra donde se les asesoró a las pacientes. Mire, señora, usted es recomendable que haga su estudio, el asesoramiento para que se acerque a un centro de salud para controlarse. Claramente en esta última población los resultados fueron muy malos, ¿no? Porque la mayoría de las pacientes no acudieron. Ahora, los resultados que comparó la citología versus el VIA fueron iguales. Citología y VIA. No, o citología o VIA. Solamente la inspección visual por ácido acético, el nivel de detección que generó fue lo mismo que la citología. La diferencia sustancial se hizo con el test de HPV. Ahora, obviamente, en lugares donde yo no cuento con recursos, la inspección visual con ácido acético tiene su utilidad, claramente. Claro, exactamente. Lo que pasa es que uno lo tiene que contextualizar de acuerdo al lugar donde trabaja, ¿no? Claro. Y ofrecerle a la paciente, o sea, si yo puedo contar con esto, que es lo mejor, ofrecérselo. Claro, exactamente. Bueno, doctor, ahora tenemos otra pregunta. Dice, ¿se podría realizar el test de HPV a mujeres mayores de 50 años para decidir dejar de realizar la citología? En realidad si yo hago un test de HPV en mayores de 50 años, estoy haciendo un tamizaje con test de HPV. Claro. Y lo que se está viendo es que aún, ya en algunos trabajos lo que muestran es que espaciar más allá de 5 años los test de HPV positivos en mayores de 50 años. O sea que si yo quiero hacer solamente un tamizaje primario con test de HPV en una paciente de 50 años, donde además en el interrogatorio sé que no ha tenido antecedentes de lesiones de alto grado tratadas por las mismas, claramente yo a esas pacientes, el nivel, un test de HPV negativo en ese grupo poblacional, un test de HPV negativo, la está poniendo en un nivel de riesgo muy bajo. Exactamente. Bueno, a ver, tenemos una pregunta más. Dice, espere que voy viendo. Dice, el cono frío se reserva para descartar cáncer invasor en pacientes en adenocarcinoma in situ. Esa paciente seguramente requerirá tratamiento radical. No usar conización fría en lesiones escamosas. A ver, el tratamiento, la indicación del adenocarcinoma in situ, o sea, el diagnóstico se hace por conización, ¿no? Claro. Partamos de ahí, ¿verdad? La conización no es necesariamente que tenga que ser con bisturí, o bisturí frío, como quieran llamarlo. Se puede hacer con un LIP con microaguja. No recomendaría las asas semicirculares para si tengo sospecha o si tengo un diagnóstico por biopsia de un adenocarcinoma. Pero no necesariamente el cono tiene que ser hecho con bisturí. Ahora, yo el tratamiento estándar del adenocarcinoma in situ es la histerectomía. Ahora, claro, lo que yo tengo que ver es si esa paciente está en una edad fértil con deseo de fertilidad o no completó su fertilidad. Entonces, en ese caso, sí hay que hacer un seguimiento estricto. Ese cono tiene que tener márgenes negativos, porque el nivel si bien puede haber recurrencia con márgenes negativos por las lesiones, los skip lesion o saltarinas, es mayor cuando hay márgenes comprometidos. Una vez que haya
que haya finalizado su fertilidad, o, su deseo de embarazo. Depende del tiempo que haya pasado, uno puede adoptar o no la realización de la histerectomía, porque también está contemplado que si el seguimiento a largo plazo de un adenocarcinoma con márgenes negativos ya pasó una determinada cantidad de años y viene con controles normales, uno puede también tener una actitud conservadora y no someter a la paciente a una histerectomía. Tenemos casos de pacientes que han pasado ya 8 años y no necesitaron eso. Pero distinto es si la conización fue hace poco tiempo, entonces, o no hay deseo de fertilidad, la indicación estándar, el tratamiento estándar es la histerectomía. Ok, exactamente. Otra pregunta. Dice, en su servicio, donde creo que en un servicio donde se hace un estudio de cuello que nosotros hacemos como acá, y colposcopía al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Qué valor le dan a las imágenes positivas en la colposcopía y al ASCUS? O sea, una colposcopía positiva y una citología de ASCUS. Si se biopsia, ¿qué porcentaje de biopsias de alto grado tienen o aparecen? ¿En qué porcentaje de esas biopsias aparece una lesión de alto grado? La verdad es difícil contestar esa pregunta porque tengo una citología ASCUS y la lesión o el porcentaje va a depender qué tipo de colposcopía tengo. Porque claro, nosotros aplicamos la clasificación de Río de Janeiro del 2011, y bueno, si tenemos una lesión, una imagen colposcópica grado 1, la probabilidad de tener una lesión de alto grado, si bien existe, es mucho menor que si yo estoy viendo una colposcopía con una imagen grado 2. También tengamos en cuenta una cosa, la mayor cantidad de lesiones de alto grado se detectan en citologías con cambios menores por la colposcopía. Digo en cambios en números absolutos. Obviamente que la correlación citológica, colposcópica y lesión de alto grado, la correlación es mayor en las lesiones, en las citologías con cambios mayores. Pero el número absoluto de citologías con cambios menores es mucho mayor que con cambios mayores. Ok, exactamente. Bueno, acá hay una pregunta interesante que también a mí me dice, ¿vacunamos post tratamiento de lesiones de alto grado sin importar la edad? Sin importar la edad. Sin importar la edad. Sí, porque claramente lo que estoy haciendo es mejorar la inmunocompetencia de esta paciente. O sea, una cosa es vacunar en un plan de vacunación y otra cosa dentro de un manejo sanitario, de un contexto de política de salud. Y otra cosa es individualizar cada paciente, es otro escenario distinto, no es poblacional, es lo que cada uno va a hacer con su paciente en el consultorio. Y no importa la edad, porque la inmunogenicidad, como la estimula la vacuna, claramente demuestra reducir el riesgo de recurrencia de estas pacientes. Y otra, 3 dosis, las 3 dosis le aplicamos. 3 dosis, sí, en mayores de 15 años son 3 dosis. Ok, muy bien. Otra pregunta que, bueno, una pregunta dice acá, a ver, mujer menor de 25 años con diagnóstico de ASCUS, ¿está indicado el test de HPV? Ya, creo que contestaste esa pregunta, ya hablaste sobre ese tema, pero no sé si querés reforzar. Sí, lo puedo reforzar de lo siguiente. A ver, si tengo que hablar de lo que ha hecho el estudio Atina, sí, ellos lo hacen desde los 21 años. Ahora, desde el punto de vista de costo-beneficio, hay muchos trabajos que hablan que recién tiene utilidad a partir de los 24 años, o sea, de 25 años en adelante, porque también se ha visto que en menores de 25 años, en citología ASCUS, gran parte, como mostraba en una de las diapositivas, gran parte de estas citologías ASCUS son HPV positivas. Son HPV positivas. Acá otra pregunta, dice, el P16 y el Ki57, ¿cuándo lo usan? Bien. En nuestro caso, tenemos una cosa es usar la P16 en histología. Eso nuestros patólogos, la utilidad es a nivel histológico cuando primero ven
morfológicamente un SIN2. Entonces, Sí. ese SIN2 por hematoxilina y eosina, hacemos a continuación una P16 para recategorizar la paciente, o la lesión, mejor dicho, que tiene la paciente. En nuestra experiencia de un estudio retrospectivo que hicimos, vimos que alrededor del 20% de los SIN2 morfológicos eran P16 negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que prospectivamente, cuando lo empezamos a usar, ya evitamos el sobretratamiento en este 20% de pacientes, sobre todo si son jóvenes. Otra cosa es usar también se puede usar el Ki-67 en muy poquitos casos, que los patólogos lo utilizan, es cuando tienen ciertas dudas con la P16, entonces lo asocian a nivel histológico. Y otra cosa es el uso de la P16 con el Ki-67 en la citología como tinción dual. La mayor parte de los trabajos, la experiencia es con citología en base líquida. La verdad que nosotros en Argentina no tenemos, creo que en ningún lugar, citología en base líquida. Así que estamos haciendo un trabajo prospectivo, nuestra propia experiencia en tinción dual en citología convencional. Todavía no tenemos resultados preliminares, probablemente los tengamos a fin de año. Pero eso es para otra población. Es para usar como estudio de triage citológico en test de HPV positivas. Y la P16 histológica es para recategorizar las lesiones, fundamentalmente para el SIN2. Tiene otras utilidades claramente a nivel histológico. Okay. Bueno, doctor, tenemos una más, a ver, hay más preguntas, ¿verdad? El tema está muy interesante, muchas preguntas. Acá dice, vacunar a pacientes HPV positivas. Bueno, sin importar la edad, 3 dosis. Bueno, esto ya hemos... Una pregunta más, dice, de acuerdo a la guía de la Asociación Americana del 2020, ¿cómo se inicia la categorización en el punto de corte sobre 4%? Es decir, ¿en qué paciente va un tratamiento acelerado u otro extremo? Sí, lo que dicen las guías americanas es que, a ver, partamos de la base que esto se hizo por un análisis estadístico, pero también, sinceramente, fue de todos los convocados, se hizo por votación, y de hecho en una de las guías muestran cómo fue el porcentaje de concordancia que hubo entre los expertos presentes. Con respecto a si hacer o no un tratamiento directo, ellos ven que cuando el nivel de riesgo está entre un 25 y un 50-60%, puede hacerse o directa o hacer colposcopía barra biopsia y después, si fuera necesario, el tratamiento, o hacer directamente el tratamiento. Eso es algo que para nuestro medio yo preferiría directamente no pasar por alto de lo que es la colposcopía, la evaluación colposcópica. Entendamos que los costos que ellos tienen para colposcopía y biopsia no son los nuestros, entonces me parece que no es traspolable. La otra posibilidad es cuando ellos sí claramente dicen, en esto justifica directamente hacer un tratamiento, es el tamizar y tratar, o el screen and treat, sí, que es ante una citología de HSIL, sobre todo si además el test de HPV es positivo para 16. Entonces directamente el riesgo es tan alto que directamente, como tienen más de un 60%, directamente hacer el screen and treat. Y la otra posibilidad es la citología de alto grado, test de HPV positiva, en una paciente que prácticamente nunca o hace muchísimos años no es tamizado para lesiones de alto grado. En nuestra metodología de estudio, la verdad, si una cosa es ver dónde está desarrollando su trabajo. De acuerdo a la población donde uno esté y los recursos, uno puede actuar de esta manera. En nuestro hospital preferimos mantener la secuencia diagnóstica o de estudio, o el protocolo de estudio
de tamizaje, la colposcopía, biopsia y después el tratamiento. Pero no es absurdo pensar de la otra manera, porque uno también lo tiene que llevar de acuerdo a los costos de cada lugar y a los recursos con que cuente. Y la posibilidad de que esa paciente la tiene en ese momento y capaz que después no hay más adherencia de esa paciente, se pierde. Claro. El tratamiento hay que hacerlo de acuerdo a la situación, al contexto en que uno está viviendo y realizando el estudio. Bueno, hay una pregunta más, dice, pregunta, ¿ustedes usan aún la crioterapia o la han reemplazado totalmente por el ASA o han asociado con el IVA? La verdad que la mayor parte de los lugares donde hay la posibilidad de tener la excisión por ASA, el LIP, usamos LIP. La OMS dice que los tratamientos son comparables por LIP, por CRIO y demás. La verdad que las ventajas que tiene el LIP es tener tejido, evaluación de los márgenes, poder descartar si no hay una lesión invasora oculta. Pero esto es un poco correlacionado con la respuesta anterior. Depende de la disponibilidad y los recursos y dónde esté. Ahora, si yo tengo el LIP, la verdad que lo que tengo que ofrecerles es lo mejor. Creo que lo mejor es el LIP versus a la criocirugía. Pero no es que está totalmente descartada. Claramente creo que es la opción terapéutica número 1, los tratamientos excisionales versus los tratamientos destructivos locales. Y sobre todo, de acuerdo a la evaluación colposcópica, porque una lesión que penetra en el conducto endocervical, que no es completamente visible, que tenga una zona de transformación tipo 3, ahí la criocirugía lamentablemente no tiene lugar. Excelente, doctor, excelente. Bueno, una última y bueno, vamos a ir terminando nuestra conferencia. Dice, con el advenimiento de muchos test de HPV, donde su sensibilidad como test es muy variable, ¿qué nos sugiere en la selectividad, sobre todo en políticas de salud? ¿Qué test elegir? Sí, de los 4 test que usted nos había presentado, que son los que más se usan. A ver, depende cómo lo vaya a utilizar. La verdad que en nuestro caso usamos captura porque cuando comenzamos era el único disponible en nuestro medio. Después continuó con la PCR de tiempo real de Roche, Cobas. Sí. La verdad que cualquier test es útil, cualquiera. Lo importante es que sean validados clínicamente y que no nos tenemos que basar tantos en el protocolo o en el algoritmo de manejo. Eso lo vamos a adaptar de acuerdo al tipo de test que tengamos. Obviamente que el algoritmo o el protocolo de manejo de los que tengan genotipificación no es exactamente igual a los que no lo tienen. La verdad que todos los test tienen sus fortalezas, algunos tienen más fortalezas en algunas cosas y más debilidades en otras. La verdad que todos los test son útiles, todos los test. La verdad, es más, vamos a partir de la base que tenemos que cambiar un poco el paradigma. Y hoy por hoy, si sabemos cuáles son las limitaciones que tiene la citología, poder empezar a utilizar algunos de los test validados clínicamente, ya a nivel poblacional y a nivel de cultura médica, vamos a estar generando un gran impacto. Muy bien, tenemos más preguntas. No sé, podemos seguir, ¿no? Tenemos algunas preguntas más. Sí. Dice acá, si tenemos paciente con biopsia de alto grado, genotipificación viral negativa, ¿cómo se lo traduce? ¿Qué significado tendría? O sea, tengo una histología positiva para una lesión de alto grado, sí. Histología y tengo un test de HPV. Bueno, sí. Bien. Primero que la mayor parte de las lesiones de alto grado están cubiertas por esos 14 tipos virales o 13 tipos virales que tienen los test. Hay algunos
hay algunas lesiones muy escasas que pueden ser generadas por algunos tipos virales que no están ahí. Eso es uno, en los test. Segundo, también puede ser un error del test de HPV, ¿tá? Que eso también existe, los falsos negativos son pocos, pero existen. Y lo otro que yo me preguntaría es para qué le hice un test de HPV a una biopsia que tiene una lesión de alto grado, porque la verdad que con o sin Claro. test de HPV, si tengo una lesión histológica de alto grado, la voy a tratar igual. Claro. Y también hay un muy pequeño porcentaje, aunque parezca mentira, de lesiones SIN2, sobre todo, generadas por virus de bajo riesgo. Lo que pasa es que muchos de estos SIN2 por 6 y 11 retrogradan. Pero también existe. Claro, claro. O sea, ahora tengo otra pregunta. Una paciente, 27 años, tratamiento, se le hizo un LIP por una lesión de alto grado. Se le hace su test de HPV a los 12 meses, positivo. Citología negativa y colposcopía negativa. ¿Hasta cuándo o cómo continuamos ahí su Citología seguimiento? negativa, Y colposcopía negativa. la tengo que seguir a esa paciente, o sea, tiene riesgo de recurrencia. ¿Y a los cuánto tiempo? ¿Le volvemos a repetir su test de HPV? Sí, no, el test de HPV si lo tengo que repetir, lo voy a repetir al año, no antes. Okay. Tal vez lo que puedo hacer como punto intermedio es a los 6 meses hacer una citología y una colposcopía, porque tiene un test de HPV positivo. O sea, hoy tiene test de HPV positivo, colposcopía negativa, citología negativa. Seguramente la voy a reevaluar a los 6 meses con citología y con colposcopía. Pero al año del test de HPV anterior lo voy a volver a evaluar. Voy a repetir. Tengamos en cuenta que si bien entre el 70 y 80% hay aclaramiento viral, o sea, negativización del test de HPV post-tratamiento, hay un aclaramiento más tardío en este grupo de pacientes tratadas. Y hay algunas que van a persistir y que algunas de esas son las que tienen riesgo de recurrencia. Ok. Una última, doctor, y dice así, doctor Monjes, ¿la vacunación post-LIP es independiente del resultado del test de cura? Pero Sí. creo que ya contestamos. Sí, claramente, no, porque yo no estoy vacunando para prevenir el HPV que ya tiene, estoy previniendo las infecciones por otros tipos virales que no tienen. Que no tiene. Tampoco voy a hacer ni un test de HPV ni una genotipificación para vacunar, tampoco eso no es correcto. Y por otro lado, la vacuna sí tiene un efecto de estimulación de la inmunogenicidad, por algo se ha visto que hay una reducción de las recurrencias en este grupo poblacional vacunado, ¿no? Que fueron tratados por lesiones de alto grado. Exactamente. Bueno, doctor, queremos agradecerle por su predisposición en esta excelente charla y en estas preguntas que ha respondido a través de usted a la Sociedad Argentina de Patología de Tracto Genital Inferior, que usted es su presidente, y agradecerle estas conferencias. Queremos ir terminando y voy a dar la palabra al doctor Carlos Yerovi para que él nos pueda estar terminando, como después la doctora profesora Ana María Zoilán. Espere ahí, doctor, no se me vaya. No. Bueno, voy a comenzar yo para que el doctor Yerovi abrió su micrófono. Yo quería agradecer primero al Laboratorio Ético por darnos la oportunidad esta de actualización a los socios y a los demás. Y también agradecer por la compañía del doctor Carlos Yerovi, presidente de la Federación Latinoamericana, así como también al doctor Jorge Ojeda, que está a través del chat, se está comunicando, y al doctor Fernando Monjes por su excelente exposición. Doctora Elizabeth, también muchas gracias. ¿El doctor Yerovi quiere decir algunas palabras? Sí, gracias, doctora Zoilán. A través de este medio quiero agradecer al comité organizador de estas dos importantes conferencias que han demostrado el nivel y la capacidad de los profesionales que conformamos la federación. Doctor Monge, para usted mis agradecimientos muy sinceros, muy grandes, y no me equivoqué
cuando dije al inicio que esperaba una intervención de un alto nivel académico. Así lo ha sido, y esto estoy seguro, todos los compañeros latinoamericanos que escuchamos hemos salido satisfechos, hemos salido con conocimientos actualizados, que eso es lo que buscamos a través de estos eventos. Felicito finalmente a todos ustedes y gracias por una noche magnífica. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos. Quiero avisarles que el 24 de junio será nuestra próxima disertación con el doctor Emanuel González de Costa Rica y la doctora de Uruguay. Le esperamos entonces para la próxima disertación. Muchas gracias, doctor Fernando. Gracias, doctor Yerovi. Gracias, Elizabeth. Y gracias a Ético, por favor, en nombre a Juanita, en nombre del Laboratorio Ético, a mi secretaria Jackie Vergara y a todos los participantes. Muchas gracias y buenas noches. Igualmente, buenas noches y muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos los que participaron, los que estuvieron conectados. Hay muchas felicitaciones, doctor, la doctora Ana Soilán, y así que el doctor Yerovi, y queremos continuar como sociedad realizando esta serie de conferencias. Buenas noches para todos. Muy amable, muchas gracias. Cariño. En Éticos creemos que la salud es fundamental para que cada persona se desarrolle y disfrute plenamente de una vida feliz. Ponemos todo nuestro empeño, conocimiento e innovaciones tecnológicas al servicio de los médicos y sus pacientes, brindándoles productos farmacéuticos efectivos, seguros y confiables. Éticos, la vida es nuestro desafío, el bienestar nuestra misión.